Bienvenidos al inicio del módulo 10. Vamos a analizar lo que ha sido el proceso de crear nuestro personaje hasta su etapa final. Quiero recordar algunas cosas que hicimos a lo largo de este proceso. Recordemos que empezamos con un estudio rápido de siluetas, sabiendo siempre quién era el personaje. Era un vendedor, era cálido, buena persona, buen ciudadano, siempre sonriente. Fuimos evolucionando su silueta y aquí empezamos a tomar decisiones en estos dos últimos. En la tercera silueta, esto nos empezó a parecer como un sombrero, así que en las siguientes dos hicimos el sombrero. En la última nos pareció que era muy grande el sombrero y que queríamos que el personaje fuera un personaje pesado, por lo cual, con lo que vimos en nuestra clase, los personajes pesados o las siluetas pesadas requieren este tipo de forma, plantados. Y aquí empezamos a exagerar. Recordamos los elementos de la caricatura para exagerar un poco las proporciones del cuerpo. Exageramos todo lo que es el torso. Hicimos los pies más pequeños, los brazos más pequeños y más tiernos. Y el sombrero fuimos disminuyéndolo hasta llegar a este que fue nuestra inspiración del boceto final. Aquí empezamos a darle forma. Nos había gustado esta forma del cuerpo, es un poco más angulada. El maletín es bien pequeñito con respecto a él. El sombrero es más pequeño aún que este boceto original. Y los pies empezamos a hacerlos más pequeños todavía. Luego nos movimos a hacer una estructura gráfica del personaje, recordando que esta estructura gráfica sería importantísima siempre a la hora de construir un personaje y entender sus formas para así poder dibujarlo las veces que sean necesarias. Acordémonos que como diseñadores tenemos que ser capaces de dibujar este personaje, si es necesario 10 veces las dibujaremos. Y por medio de esta estructura se nos hará más fácil. Aquí empezamos a tomar decisiones que suelen ser bien comunes, tomar decisiones en el proceso. No nos empezó a gustar que fuera tan redondo. Regresamos a la etapa anterior en la cual estas líneas tenían un peso más angular. Así que decidimos mezclar estas dos ideas hasta llevarlas a un nuevo boceto. En este nuevo boceto empezamos a aplicar la idea de la línea angulada más la forma de pera que tenía este boceto. Extendimos un poco los pies. El rostro empezamos a darle ciertos detalles que nos fueron gustando, la nariz ancha, los brazos, el maletín sigue haciéndose más pequeño todavía. Y luego pasamos a lo que era el boceto final y la construcción del personaje. Empezamos de nuevo con una guía y una estructura gráfica. La línea de la estructura gráfica nos dio la idea de subir los pantalones, no hacerlos tan abajo como el boceto original. Aquí empezamos a subir el pantalón, hicimos la corbata más pequeña. Con los pies utilizamos ciertas ideas, las borramos, pero no del todo, para utilizar las formas anteriores con nuevas formas. Y aquí decidimos cambiar un poco la forma del brazo, que fuera más acorde a la forma del cuerpo. Están más en armonía. Cambiamos un poco la forma del rostro, lo hicimos más pesado, el sombrero más pequeño aún. Se nos ocurrió la idea de la manga corta. El problema fue que al cambiar la manga, la forma del brazo no coincidía mucho con el personaje, así que decidimos mantener la manga larga. Y una vez que aterrizamos a esta construcción del personaje, decidimos hacer ciertos estudios. El primero fue con marcadores, como lo tenemos aquí. Utilizamos siempre de inspiración el boceto de construcción final. Con una mesa de luz trazamos al personaje con la idea de que el personaje era un personaje cálido, amable, con colores que representaran esa personalidad. Así que decidimos intentar el anaranjado, una mezcla de gris con azul,
y los cafés, siempre manteniendo las mejillas rojas por su personalidad. Luego de esto pasamos al siguiente boceto, el cual fue elaborado de nuevo, inspirado en el primero, calcado en una mesa de luz. Esta vez no desarrollamos línea de contorno, nada más en el rostro para definir ciertas áreas importantes, y utilizamos lápices pasteles y lápices acuarelas para así desarrollar un estilo diferente de coloreado. Luego que probamos esto, cambiamos ciertos colores con respecto al primer boceto y decidimos intentar luego el boceto de la acuarela. Un estudio de acuarela basado siempre en nuestro dibujo original, trazado con mesa de luz, en el cual decidimos romper un poco con la idea de las camisas blancas y utilizar un color en la camisa. Utilizamos algunas crayolas para ciertas cosas y un poco de lápiz pastel en el sombrero, más grafito para ciertas cosas. Una vez escaneado, los llevamos a Photoshop y pudimos limpiar los bocetos. Este fue el diseño que llegamos al final de nuestra construcción del personaje. Escojo este de primero porque es el que se acerca más a lo que quisiera desarrollar con este personaje. Tenemos las otras dos opciones de coloreado, que de igual manera tienen algunas cosas que me gustan, algunas no. En una producción animada, todo depende de nuestro director de arte. Pero en mi experiencia, con estos 3 ejemplos, lo que podríamos hacer es crear otros, no sé, tal vez unos 2 o 3 más, mezclando ciertas cosas de todos ellos. Por ejemplo, de la opción del lado de la izquierda, podría escoger ciertas cosas como la cara, ya que me gustan las formas circulares un poco más exageradas que el de la izquierda, y agregarlo a este personaje. En cuanto a colores, me gusta más este que estos dos. Aunque la corbata del tercero, en la derecha, me gusta más en cuanto a forma que este. Lo importante que tenemos que recordar es que esta es una fase de exploración. No hemos llegado a nuestro diseño final. Aquí podríamos terminar con la exploración del personaje y empezar a darle detalles finales a este personaje. Podríamos definir como los tirantes, la forma final de la cara, el tipo de maletín. Podríamos trabajar un poco más las piernas, modificar ciertos colores como el celeste y tal vez jugar un poco más con opciones de sombreros. De nuevo, en cualquier producción pueden pasar meses y meses y meses de alteraciones. Les pongo un ejemplo. Una vez trabajé en un proyecto de diseño en el cual empezamos con 5 variaciones del personaje. A partir de estas se extendieron a 20 variaciones del personaje y al final llegamos a la primera que habíamos hecho. Ahora, eso puede sacarnos de quicio, pero es parte del proceso. Tenemos que recordar que como diseñadores de personajes, tenemos que ser capaces de crear la mayor cantidad de versiones que el cliente pida. Veamos un poco más acerca del personaje que desarrollamos. Recordemos que estuvimos explorando la forma al inicio, no nos gustó la forma redondeada y preferimos una forma lineal y luego redonda, para así llegar a esta silueta. Una vez que tengan su personaje, traten de colorearlo en negro, para ver qué tan fuerte es la silueta. En este caso hay cosas que me gustan y cosas que no. Podríamos seguirlo desarrollando más y más y más. Por el momento así quedará, pero podríamos desarrollarle las piernas ya que la silueta es un poco confusa. Me gusta que el maletín sí se logró lo que se pretendió durante la clase, que era que el maletín fuera bien pequeño con respecto a toda su silueta. De igual manera el sombrero, aunque tenemos que reconocer que el sombrero podría ser mejor. Me gusta cómo se ven los cachetes fuera del cuerpo, y me gusta el cuerpo pesado que tiene el personaje.
Habíamos dicho que este personaje va a ser un vendedor de algún tipo de producto que va casa a casa tocando las puertas y enseñando su producto. Lo que nos podría faltar es enseñar el producto. Tal vez sean pastillas que llevan en el maletín o alguna cosa por el estilo. Recordemos todas las decisiones que se tomaron durante el proceso de exploración, desde las formas iniciales y siluetas, como fuimos tomando decisiones que nos fueron dando vida a este personaje. También en una producción, una vez que llegamos al diseño final del personaje, podríamos empezar a desarrollar las expresiones de quién es este personaje y sus poses, cómo se mueve, cómo reacciona ante situaciones, y de igual manera podríamos empezar a crear su vista frontal, su vista de perfil, su vista 3/4 y depende de la producción su vista trasera. Recordemos que no solo nosotros trabajamos en las producciones, hay muchos departamentos involucrados que necesitan saber cómo este personaje se construye y se ve por todos los ángulos. Tenemos que nosotros, como diseñadores del personaje, ser los primeros en conocer su construcción, para así poder contarle a todo el grupo o a todo nuestro equipo de qué manera o qué decisiones se toman a la hora de dibujar el personaje. Espero hayan disfrutado toda esta etapa de la construcción de este simple personaje. Nos vemos en la siguiente clase para ver algunos puntos claves a la hora de crear personajes. Hasta luego.